Muy buenas tardes, que el Señor les bendiga grandemente. Esta es la clase de homilética. Estamos trabajando en cómo preparar bosquejos, sermones para lo que es predicaciones, y ya sea en la iglesia, ya sea también entre a damas, a jóvenes, a señoritas, a varones, también matrimonios y incluso a niños. Si usted quiere hacer que su clase se transforme que pase de una clase de un librito a una predicación pequeña a nivel de niños, también esta clase le sirve. Hemos visto hasta ahora bosquejos, puros bosquejos hemos estado viendo, y hemos visto predicaciones de tipo textual, cuando 1, 2, hasta 3 versículos nos da la predicación. Luego hemos visto temático, cuando nosotros escogemos un tema y lo desarrollamos. También hemos visto bosquejos de tipo, como diríamos, cuando desarrollamos el texto completo, expositivo. Entonces hemos visto predicaciones expositivas. La clase pasada estuvimos viendo algo acerca de lo que es el ordenamiento del sermón. Y el día de hoy vamos a ver dentro de esta clase lo que es la introducción. La introducción, y vamos a orar. Señor y Dios, te doy gracias en esta tarde por la vida que nos concedes. Te pido, Señor, tu bendición para cada uno de nosotros, que tú trabajes en nuestras vidas, trabajes en nuestra vida, en nuestro crecimiento espiritual, pero también en nuestro deseo de servirte y de hacerlo bien. Bendice a cada uno de mis alumnos, Señor, que puedan prepararse bien para servirte de una manera más eficaz, aunque sabemos que la preparación espiritual es lo más importante. Sin preparación espiritual no hay realmente verdadero servicio. Te pido, Señor, tu bendición para esta clase, que sea de provecho, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, se ha dicho que hay dos partes que son muy importantes para el sermón. La introducción es una de ellas. Lo que bien empieza, bien acaba. Si no empezamos bien en nuestra introducción, generalmente vamos a sufrir durante el desarrollo y nos va a costar mucho trabajo concluir. Piénsenlo como un avión. Imagínense el avión, la introducción es el despegue. Probablemente si en el despegue las cosas salen mal, el avión se estrella y ya ni siquiera logró tomar el vuelo y probablemente se estrelló. Obviamente ni siquiera aterrizó. Entonces la introducción es muy importante. Contesta la pregunta: ¿cómo empezar de tal manera que se gane el interés y la simpatía de los oyentes por el tema que vamos a tomar? Entonces la introducción se trata de eso: cómo ganar interés para introducir nuestro sermón. Comenzamos en primer lugar con las ventajas y los peligros del humorismo. Ventajas y peligros del humorismo. Muchos predicadores modernos en la actualidad, y lo he visto también en predicadores de ciertos grupos dentro de los bautistas, han tomado la costumbre de contar algo gracioso para introducir su tema. Van a comenzar a hablar acerca del pecado y las consecuencias del pecado, y empiezan con algo gracioso que les hace reír. Van a empezar a hablar acerca de la necesidad de andar en santidad, y comienzan con algo gracioso para captar la atención. Es una técnica que se ha empezado a aumentar su uso a lo largo del tiempo. Es difícil, en primer lugar, es difícil encontrar chascarrillos que se acomoden a nuestro sermón. Eso es lo primero que nos cuesta trabajo, encontrar chistes que se acomoden al sermón. Vamos a hablar de la santidad.
encontrar un chiste acerca de la santidad y no empezar con un chiste acerca de la política o un chiste acerca de mamá, en la escuela dicen que soy un monstruo. Ay, hijito, no les hagas caso, cierra tus 3 ojitos y duérmete. Y después voy a empezar a hablar acerca de la importancia de la justicia divina. Es difícil en primer lugar hacer eso, encontrar chascarrillos que se ajusten a lo que nosotros vamos a predicar. Ya más o menos empiezan a tener en cuenta qué problemas va a hacer. Además, es difícil hacerlo con mesura y verdadera gracia. Un chiste que comience burlándose de los del Pumas o de los del Cruz Azul. O un chiste que toque algún tema acerca de las suegras, acerca de los matrimonios, que puede ser muy hilarante y pero ya insultaron a matrimonios, o ya insultaron a las suegras de la iglesia, o ya insultaron a los que le iban al Pumas o al Cruz Azul, y crean un problema muy serio. Es difícil hacer chistes con mesura, y es difícil tener verdadera gracia. Porque hay predicadores que tienen un carácter tan simpático que despiertan gracia, que despiertan atención, que no caen mal. Hay predicadores que en su vida cotidiana sí son graciosos, que en su vida normal, en sus pláticas, pueden contar un chiste y realmente pueden ser chistosos e hilarantes, ya sea por su físico o ya sea por su carácter. Pero hay gente que por su carácter, por su carácter, tanto físico como en el carácter de lo común, uno, nunca se espera un chiste de esa persona, y dos, su forma de contarlo siempre produce o enojo o extrañeza o lo que sea. Es como les pasa lo del meme del tiranosaurio Rex, que cuenta un chiste y nadie se ríe, y todo el tiranosaurio Rex saca una lagrimita, porque hay personas así. Hay gente que por naturaleza sus expresiones, su forma de ser es graciosa. Y cuando cuentan un chiste como una introducción, causa risa. Y ahí está. Pero hay del predicador que quiera hacerse gracioso sin serlo por naturaleza. Se volverá ridículo y despreciable. Así que generalmente una introducción con un chiste es dedicado o es aceptable en gente que es graciosa por naturaleza. Conozco hermanos predicadores que cuando uno platica con ellos cuentan un chiste y en verdad hacen reír, son muy graciosos, y son muy simpáticos y pues les sale el chiste y dan risa. Pero conozco hermanos que son muy serios, extremadamente serios, y si me llegan a contar un chiste, pues uno se queda como que me dijo un chiste o fue algo en verdad serio. No lo sabe uno. Pero también hay predicadores y hay gente que ya de por sí cae mal si cuenta un chiste. Que si cuenta un chiste uno dice, ¿qué más se vio? En verdad. Y especialmente si no sabe escoger los chistes. El predicador que trate de ensayar este método, el método de hacer un chiste como introducción, debe de hacerlo con mucha cautela, porque es un terreno resbaladizo y no debe de exagerar al principio sus frases graciosas. Quien empieza con chistes y mete muchos chistes en su introducción, generalmente va a continuar con chistes durante su predicación, y en verdad la gente va a salir riéndose de su predicación, pero no va a aprender nada. Debe procurar además conocer
debe hacerlo con cautela y sin exagerar. No tantos chistes. Además debe de procurar conocer a su auditorio de antemano. Conocer a su auditorio. Si es un auditorio serio, una iglesia seria, cuyos predicadores son serios, sus antiguos, su pastor, etc., y llega uno con chistes, sí se va a topar con un problema muy, muy serio. Si no conoce a su audiencia, son niños, o la mayoría son adolescentes, y sale con algún chiste sofisticado que hay que tener que explicar para que le puedan entender, va a tener que contar el chiste, va a contar el chiste, va a ver la gente seria, va a tener que explicarlo, y en lo que explica, algunos lo van a captar y se van a reír, otros de plano no, y ya perdió tiempo muy valioso para su predicación. Hay que hacerlo con mucho cuidado, y es un terreno bastante resbaladizo donde uno puede patinar sin caer, y otros pueden dar la caída fuerte y contar un chiste que llegue a ofender al auditorio, y que cuando viene su predicación ya no le van a escuchar. Ofendió a los del Pumas, o ofendió a los del América, también puede ser. Ofendió a los del América y los americanistas ya no van a quererle escuchar, o los del Pumas, o los del Cruz Azul, o quien sea, los del Atlante, etcétera, ya no van a querer escuchar. Entonces hay que tener bastante cuidado, y debe de uno procurar conocer al auditorio. El que se crea a sí mismo gracioso puede pasar mucho tiempo antes de descubrir que nunca lo fue, y que en lugar de atraer hacia su personalidad, la gente lo rechazó. Por eso hay que tener bastante cuidado con este tipo de introducciones, las introducciones por chistes. Entonces, aunque es un método ya más común y cada vez con más éxito, no estamos tratando de introducirlos a un show donde la gente va a estar feliz y contenta. Queremos poner en ellos una verdad de la palabra de Dios que sí es seria. Y empezar con chistes no siempre es muy buena idea, y la mayor parte de las veces no va a ser buena idea. Entonces, hemos visto ventajas y peligros del humorismo, y pasamos a despertando el interés. Despertando el interés. Se ha dicho con bastante razón que nunca debemos empezar a servir la mesa de la predicación sin despertar el apetito de los oyentes. Cuando nos invitan a comer, o cuando vamos a comer, a veces da un montón de hambre cuando empieza a llegar el olorcito a pollito, el olorcito a mole, a pozolito, y la gente empieza, huele rico. Entonces, lo mismo es con la predicación. No se puede empezar un sermón bien hecho si no se le despierta a la gente el interés. Por eso no basta con anunciar desde el principio que lo que vamos a hacer va a ser algo importante. En esta noche les quiero predicar algo que es muy importante, y vamos a ir a nuestras Biblias. No basta con eso. El único medio de despertar el interés es hacer una introducción interesante que ponga a los oyentes en una favorable disposición para escuchar. Que la gente al escuchar nuestra introducción diga, yo quiero escuchar lo que sigue. Es importante eso. Una de las mejores formas de hacer una introducción, diríamos, es haciendo una referencia, siempre que exista la posibilidad, a un hecho actual, usando hechos actuales. Usar hechos actuales.
es una forma de hacer una introducción. Siempre se debe de tener cuidado al usar una serie de hechos actuales. En primer lugar, debemos de procurar que tengan relación con el tema que vamos a tocar, sin forzarlo. Ahora que está de moda el COVID, el coronavirus, uno puede usar ese hecho actual como una introducción. Siempre y cuando tengamos cuidado en no mencionar información falsa. Otra, en no, ¿cómo diríamos? En cuidar, que si vamos a hablar de coronavirus como introducción, lo vamos a sacar. Pero voy a hablar acerca de la alegría y la justicia o la paz o algo así, y voy a tener que usar mi historia del coronavirus para introducir un sermón acerca de la paz. A lo mejor sí puede, pero hay que tener bastante cuidado en que lo que vamos a hablar del coronavirus, por ejemplo, como introducción, va a reflejarse en cierta manera, me va a servir realmente para introducir mi sermón. Entonces, si aparece fuera de lugar o forzada la introducción que estoy usando, no es buena opción. Otra cosa que tenemos que tener cuidado es que no se convierta esto en nuestra predicación. Que no se convierta esto en nuestra predicación. Que de repente estábamos hablando del coronavirus y de repente ya me puse a hablar del coronavirus. Y todo el tiempo estoy hablando del coronavirus. Y de vez en cuando saco un poquito de versículos por aquí, pero mi tema principal es coronavirus. Y ya sea el coronavirus, el terremoto del 2017, la independencia de Georgia del Sur, lo que sea. La corrupción, lo que sea. Si voy a introducir con eso, es mi introducción, no mi predicación. En algún momento debo de ya dejar por allá lejos esta situación. Es una excusa, no el sermón. La introducción es la excusa, no el sermón. Algo que me permita hacer que la gente levante la mirada y me ponga atención. Y a partir de ahí me voy con la predicación. Y no que la gente se quede mirando mi introducción y que cuando salga de mi predicación sepa más acerca del terremoto del 2017, sepa acerca de por qué Fukushima provocó una reacción nuclear, una contaminación nuclear, o que sepa un poquito más acerca del niño artillero, o de la llegada del hombre a la luna. Todo ese tipo de cosas son información y la pueden encontrar en un libro, pero lo que viene la gente a escuchar es la palabra de Dios. Entonces la introducción me debe de servir para que la audiencia en la iglesia levante la mirada y me ponga atención. También la gente, las damas levanten la mirada y pongan atención al tema que voy a desarrollar. Las señoritas, los jóvenes, los niños. Las introducciones con los niños es mucho más difícil porque la introducción tiene que ser lo suficientemente, debe ser corta para que el niño pueda ponerme atención, y luego tiene que haber una predicación corta porque el niño no va a estar 40 minutos escuchándome, y luego viene la conclusión. Entonces, debe ser algo limitado en ese sentido. Entonces, ya hemos visto usar hechos actuales como una introducción, es una forma de introducir mi sermón. Segundo, explicar el origen del propio sermón.
explicar el origen del sermón. Esa es otra técnica que se puede usar. En ella no se debe de abusar de ella en primer lugar, pero es algo así como que, queridos hermanos, hoy les quiero predicar acerca de la justicia de Dios comparada con la justicia del hombre, porque estaba yo leyendo en un periódico, etcétera, 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 y ya les digo el origen del sermón. Me acordé de un hermano que tenía, que iba a ir a Ucrania, y decía, no, pues ¿cómo Dios me llamó a Ucrania? Pues estaba yo abriendo un periódico y vi una noticia de Chernobyl, y Chernobyl queda en Ucrania, y dije, creo que Dios me quiere allá. Además, allá en Ucrania no hay bautistas. ¡Pah! Porque en primer lugar, en Rusia se encuentra incluye Ucrania, se encuentra el tercer pueblo bautista más grande del planeta. Entonces hay bastantes. Entonces, y qué bueno que no leyó un periódico y abrió el periódico y dijo, Estación Espacial Internacional. Tendríamos ya un misionero en la Estación Espacial Internacional en estos momentos. Entonces, en primer lugar, no se debe de abusar de esta forma de obtener el sermón. No lo deben de abusar, es decir, que cada vez que va a predicar, cada vez que va a dar una clase a damas, cada vez que va a dar una clase a señoritas, siempre incluya cómo se originó el sermón. No, de vez en cuando está bien, pero no lo haga como un siempre, sin abusar. En segundo lugar, debe de recordar, debe tener cuidado con el uso de experiencias íntimas. Deben de haber sinceridad, se debe de denotar sinceridad. Se debe de notar que realmente fue Dios el que puso en su corazón el predicar lo que va a anunciar en ese momento. Que no se note que pues nada más quiere llamar la atención, y para eso está inventando una historia acerca de cómo le llegó cómo Dios tocó su corazón para predicarles lo que va a predicar. Entonces tiene que cuidar eso. Si lo va a usar, uno, no abuse de esa técnica, y dos, hágalo con sinceridad. Si Dios no le tocó el corazón de esa forma, simple y sencillamente estaba usted pues le dijeron que tenía que dar una clase a 2 semanas, dentro de 3 semanas, y dejó pasar el tiempo, y 2 días antes, ya urgido o urgida para dar la clase, agarró lo que encontró, y luego llega ante el púlpito y el Señor tocó mi corazón para que yo predicara esto y esto y esto, porque yo he visto. La gente se va a dar cuenta, especialmente cuando ya lo presente. Ahí se va a dar cuenta que lo hizo así como que al vapor. No significa que Dios no pueda tocar nuestro corazón 1 o 2 días antes acerca de un tema, no significa eso, pero sí hay que ponerle el granito realmente de sinceridad y de honestidad. Entonces, en modos de introducir el chiste, una forma de introducir. 2, usar hechos actuales. 3, explicar el origen del sermón. 4, ponderar la doctrina o verdad que vamos a presentar. Aquí vale también introducirlos si voy a hablar acerca de la equidad o de pensando, no vamos a hablar de la equidad, pero vamos a pensar a hablar de la equidad, dar el concepto de equidad, por ejemplo, me vino a la mente esa palabra porque la estábamos viendo en secundaria, en la clase de secundaria de historia. Vamos a hablar de la equidad, o como un hermano lo vio apenas,
iba a hablar de un tema y sacó un concepto afín en ciencia. Eso es una forma de expresar lo que vamos a dar. Lo que nos proponemos exponer. Quiero hablar acerca de la justicia, voy a dar el concepto de justicia. Quiero hablar el concepto de gracia, voy a dar el concepto de gracia. Quiero hablar acerca de la santidad, el concepto de santidad en la palabra de Dios. Entonces, eso es otra forma de introducir. Tenga cuidado en no ser lo suficientemente elaborado como para que la gente no entienda. Yo sé, la mayoría de nosotros tenemos iglesia, estamos en una iglesia donde, podemos estar en una iglesia donde haya suficiente gente de doctorado, o suficientes licenciados, e ingenieros obviamente, o ingenieros y licenciados, como quiera tomarlo, pero también tenemos una importante comunidad donde con secundaria, con preparatoria nada más, los adolescentes por ejemplo, y tenemos que ser lo suficientemente claros sin ser rebuscadores, y empezar a hablar acerca de la tecnología del agua, porque quiero hablar acerca del agua de vida. Y empiezo a hablarles, está bonito si podemos explicarlo de tal manera que el de doctorado y el que no tiene algún nivel académico nos pueda entender, perfecto. Pero si empiezo a hablarles acerca de la historia de la tecnología del agua desde el siglo I o desde el siglo 30 antes de Cristo allá en Mesopotamia, los voy a aburrir. Entonces, sí, a veces es importante ponderar doctrina. Voy a hablar acerca de la doctrina y empiezo a sacar temas como la unión hipostática, la koinonía, y empiezo a hablar de términos en griego y cómo se escribía la palabra uper, qué significa la palabra filos, muy bonito, mucha información, pero probablemente va a resultar extremadamente difícil para la persona. Entonces, hemos visto formas de introducir. Todavía nos faltan como unas 4 o 5 formas de introducir, pero hemos visto usar hechos actuales, se vale. Ya vimos usar chistes, esa es la primera, no la puse ahí, pero usar chistes, usar hechos actuales. También está explicar el origen del sermón, cómo me llegó la idea del sermón. Ponderar la doctrina o verdad que vamos a presentar. Si voy a presentar una doctrina o voy a presentar una verdad, ponderarla, ponerla de manifiesto qué es lo que voy a tratar. Entonces, la próxima semana, si Dios lo permite, vamos a hablar del contexto, cómo usar el contexto como una introducción. El autor del libro, hablando de Pablo, o hablando un poquito de Lucas, o hablando un poquito de Juan, por un incidente personal, lo vamos a estar viendo también. Y otras cosas que podemos encontrar para hacer introducciones. Entonces, con esto terminamos. La tarea es empezar a preparar la introducción de un tema, de los temas que ya han hecho. Busquen los que ya han hecho temas. Creo que nada más hay 2 hermanos que han hecho temas, pero busquen la introducción. Y fíjense también en los predicadores del próximo domingo y del próximo miércoles, el próximo domingo y el miércoles, y vean qué usaron como introducción. Observen qué hicieron en sus introducciones, y lo mandan de tarea. Los que van a predicar y que también siguen este curso, les invito a escribirme como tarea qué usaron como introducción. Y bueno, aunque nos faltan todavía varias formas de introducción, si alguno de los predicadores usaron el chiste, o usar hechos actuales, o explicar el origen del sermón, o ponderar la doctrina o verdad, escriban, ellos usaron una de estas formas de hacer introducción. Si no se ubique en ninguna de estas, pueden decir, creo que son de las que todavía nos faltan por ver. Y con eso terminamos. Gracias y que Dios les bendiga, y vamos a orar. Señor y Dios, te doy gracias en esta tarde por la vida que nos concedes. Te pido, Señor, tu bendición para cada uno de mis hermanos, que nos podamos gozar, Señor, de servirte mejor, de hacerlo bien y de una manera más eficaz y clara. Bendice, Señor, a mis hermanos y hermanas. Te
Te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga y nos vemos primero Dios el próximo viernes.